Hola, buenas noches, soy Crypto Bernie, les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les quiero hablar de todo lo que hace el equipo de Alpha Shares, Alpha Mining y Momentum, y vamos a hacer una recapitulación de lo que pasó la semana pasada y lo que hablaron en el último AMA, también de lo que está pasando a hoy, porque hoy hubo nuevas noticias que pues quiero actualizarlos porque hoy miércoles llevo día y medio de por medio entre 2 días desde que anunciaron todo lo que pasó, todas las cosas buenas que tiene el proyecto. Vamos a irnos muy rápido, quiero mostrarles el mercado cómo está en 1.59 trillones, ha bajado 0.59% en las últimas 24 horas, pero esto va después de un pequeño retroceso de ver que Bitcoin tocó los 44.000, está en 43.900 y el Fear and Greed Index, que es el índice de codicia y miedo, está en 81 puntos, que está súper arriba, con todo el mundo comprando y comprando y comprando, pero obviamente va a haber, en algunos momentos va a haber un retroceso, va a haber unas condiciones básicas. Bitcoin se espera que saque los ETFs, que los apruebe la SEC al inicio de enero, que estamos muy cerca, estamos a menos de un mes de ver esas aprobaciones. Son 3 entidades completas que estaban pidiendo esto y la más grande, que es BlackRock, seguramente va a seguir en estas. Esto significa que va a haber una cantidad de compradores de Bitcoin en estos fondos, van a hacer una publicidad muy grande. Ya oí en algún video que habían sacado una publicidad y que todo este FOMO se va a generar y va a ser muchísimo más grande, va a haber mucha más gente involucrada. Pero vamos al grano en este proyecto. Empecemos viendo, metámonos al marketplace. Como siempre saben, el marketplace es un marketplace de NFTs que están en 7 cadenas diferentes. Están en Polygon, están en Ethereum, están en Arbitrum, están en BSC. Ustedes pueden invertir en Avalanche, también tienen, y se ve acá al lado derecho. Vamos a hacerle clic para que ustedes vean: Ethereum, Avalanche, Polygon, BSC, Arbitrum y Optimism. Son las 6 que están. Ya sacaron de acá de la lista a Phantom, que estaba ahí, pero pues Phantom no está en las mejores condiciones. Ellos tienen un NFT, para el que no lo recuerda, un NFT que son los tabs o los alpha packs, y ahí ustedes pueden comprar los NFTs para ser parte de este proyecto del NFT Marketplace. Ahí pueden empezar a recibir dividendos. Pero entonces, ¿qué ha pasado? No ha habido muchas actualizaciones con respecto al Marketplace. Acuérdense que están tratando y desarrollando el DEX. Seguramente va a salir adelante, pero han estado más dedicados a todo lo que es Alpha Mining para no hacernos perder el tiempo. Ellos están organizando todo el tema del estudio. Ya tienen un cliente, dijeron la semana pasada, un cliente que va a participar en este programa de suscripción y desarrollando y diseñando sus proyectos de tal manera que puedan ganar dividendos de este proyecto. Entonces, acá, ¿qué más dijeron? Los desarrollos. Hay noticias muy interesantes que vienen la próxima semana con respecto al desarrollo del DEX, y la distribución va a pasar al igual. Antes lo estaban haciendo el lunes, se sabía cuál iba a ser la distribución de Alpha Shares, todos los premios que se repartían, y los anunciaban en este mensaje, pero ahora lo están haciendo martes o miércoles, igual que está pasando con Momentum, que también acá nos dejan un poquito perdidos, porque no lo anuncian en el Discord, pero era muy chévere oírlos hablar del proyecto en el AMA y decir: mire, estamos repartiendo $2,000, $3,000 para todo el equipo, todos los inversionistas. Esa es la gran noticia. Va a haber cosas muy interesantes esta próxima semana y vienen cosas muy buenas del Alpha Shares Marketplace. Seguramente están haciendo los últimos ajustes del DEX. Acuérdense que estaban buscando liquidez del Liquidity Pool. Pasemos rápidamente a Momentum, que Momentum a mí me tiene un poco preocupado porque la moneda llegó hasta el dólar y ha bajado, y hoy la vi que alcanzó a tradear alrededor de los 58 centavos, pero en este momento lo vemos en 62 centavos. Me parece que, viendo todos los dividendos que vienen de Alpha Mining, que han ido creciendo y creciendo y creciendo, es un nivel de compra para hacer un DCA. Eso es lo que pienso yo, sin que esto sea una asesoría financiera. Creo yo que es una alternativa interesante. Lo que pasa es que seguramente hay mucho capital que se está yendo a muchos altcoins diferentes, y al mismo Bitcoin o XRP están buscando esas alternativas.
Entonces acá lo único que esperamos es que empiece a entrar el dinero de los 500 AMCRs, NFTs que están ahí, que ya está minando. Ahorita les voy a mostrar un poco más de detalle cómo está la minería de Alpha Mining, y todos estos dividendos se van a empezar a ver cada alrededor del 11 es que los reparten. Vamos a ver si esta semana que viene los vuelven a repartir el 11 como está acostumbrado el equipo. Están buscando formas, según este artículo, de mostrar y traer todo lo que han trabajado en el Focus Group, que es un equipo cerrado con una cantidad de inversionistas que están limitados, que están mirando alternativas para generar más ingresos, no solamente de los bots de trading que tiene el equipo, sino también de cosas externas. Vamos a ver qué nuevas noticias nos salen, porque eso es la idea de Momentum, es que sea un proyecto DeFi que traiga muchas cosas interesantes y que tenga mucho potencial. Eso es lo que hablan en este EMA, y eso fue lo que habló Tyler y Randy hablando, y son supremamente interesantes la motivación que nos expanden y nos muestran. Otra cosa interesante, y lo hablaron en algún momento, el BUSD se va a acabar ahora a final del año, y seguramente, y bueno, no seguramente, van a hacer el cambio de el token de más. Ya no va a poderse comprar con BUSD sino con otra moneda, creo que es USDT si no estoy mal. Entonces les recomiendo que si tienen algo de, como me pasa a mí acá, que me acabo de dar cuenta que tengo casi $1 de dividendos de esta semana, de las semanas previas, perdón, los cambien y empiecen a pedir y se deshagan de los BUSD que van a perder sostenibilidad. Esto se puede hacer fácilmente en cualquier DEX. Yo lo hago normalmente en PancakeSwap, me gusta mucho. Y pasemos a ver Alpha Mining para no perder el tiempo. Vámonos de una vez acá, y les tenía listo el acumulado, este es el dashboard de los acumulados de Bitcoin. Esta es la suma del Hydro Container y de acá abajo se ve, vamos a ver, del segundo container, que es el Air Cooled Container. El Hydro Container es el que ya sabemos, empezó con el proceso de AMCRs, que está esta semana, ayer y hoy, ha estado bloqueado porque están volviendo a incorporar a todos los mineros nuevamente en el container. Todos los mineros, todos los equipos que estaban en reparación ya los están arreglando y los están trayendo nuevamente. Esa es la noticia que pusieron hoy en el mensaje. Entonces tenemos 2.42 bitcoins que se han minado a la fecha, y miren, acá vemos, a ver si está toda la información. Esto es del martes 5, o sea, sí se alcanzó a recoger algo, 0.25, con un Bitcoin price de 43.000, acá se va viendo, 0.28, ya está constante el ingreso. Acuérdense que hace 2 semanas habíamos tenido un parón por la actualización que se estaba haciendo con respecto a ANDE, que es la entidad reguladora de Paraguay, y acá se ve cómo va subiendo. Miren, antes estábamos viendo en algún momento 0.28, 0.33, y vamos viendo, vamos acumulando. Estamos en 0.2547 el último día, que fue ayer, y seguramente hoy no vamos a ver una sumada de este valor. Y por el otro lado, los otros mineros, que son 231, tienen este acumulado. No sé por qué me sale 0.64. Esto es increíble, esto es muy alto. Y 0.35. Acuérdense que son 252 mineros en el primer container y 231 en el segundo, pero vienen con un cambio que le metieron con la compra, y que hubo un upgrade del software entonces posiblemente por eso es que estén dando más que los mineros previos, que además los mineros previos tuvieron un problema de energía y algunos se quemaron y están en el proceso de arreglarse. Vamos a ver el System Status, a ver si acá se ve. Acá se ve toda la información. Miren, hoy hay 0 mineros funcionando, por lo que les digo que están en actualización, incorporando todos los mineros nuevamente del Hydro Container. Pero por el lado del Air Cooled Container estamos con 230 de los 231 que están funcionando a las mil maravillas. Esa es la información que tenemos acá actualizada, pero vamos a mirar los resultados actuales, o toda la información que dieron en el AMA. Los procesos del antimonio empezaron con ese al principio. Los equipos están ya en camino, de aquí a 10 días deberían estar, ya se pagó todo el dinero
el lunes se pagó el 50% del depósito para comprar el transformador. Ya el internet debe estar instalado esta semana en la nueva bodega, pero hay un problema grave de lluvias que ha estado afectando el buen desarrollo. Lo que es bueno es que estas lluvias permitieron mostrar que sí hay un buen drenaje en las instalaciones y que no hubo ningún problema de aguas en el lugar. Pues ya todo el sistema de agua ya se instaló, toda la parte hidráulica. La buena noticia, como les digo, es que ha sido bien drenado, funciona bien, y ya se contrató un equipo de seguridad que va a estar 24 horas 24/7 con un equipo de ex militares que van a estar vigilando todas las instalaciones de AlphaShares allá en Paraguay. Y por el lado del Bitcoin mining, las noticias que había es que ya los trabajadores estaban trabajando en el lugar con el container de hidrocooling, que es el primero, el de los AMCRs, lo está funcionando bien, y esperan que todo el proceso de vigilancia, que hay un momento en el que están en el sitio y otro que van a estar descansando, que va a haber vigilancia con videos, y eso funciona muy bien. Eso, pues miren, acá está la reflexión. Estamos funcionando muy bien con los containers, con la parte de del container enfriado con aire, y ha habido más inconvenientes con la parte de hidro, pero posiblemente es por la evolución que ha habido y porque van aprendiendo con el proceso. Eso es el inconveniente que hay. Mostraron una cantidad de fotos, mostraron cómo están desarrollando todo el arreglo, mostraron cómo estaban desempacando los mineros, y lo que es importante para ustedes que sepan es que los mineros no están instalados, los nuevos 231 no están instalados en la bodega de donde está AlphaShares, sino en la bodega de Paracán, que es el proveedor, mientras que se termina de instalar todo el container, que va a ser instalado nuevamente en la bodega donde está el Hydro Container, va a estar al lado, y ahí se van a trasladar todos los equipos. Seguramente ahí va a haber un par de días que toque parar el proceso, pero mientras tanto estamos acá. Acuérdense que hay una pequeña comisión que hay que pagarle para acá mientras que se termina el proceso, pero eso es como lo más importante que tenía para contarles. Hay varias fotos acá en el Discord, los muestran. Me gusta mucho que todo el mundo las vea, que todo el mundo vea el proceso, y todo el proceso del trabajo de lo que están haciendo para arreglar el Hydro Container está detallado en un listado de trabajo que han ido haciéndole seguimiento. Perdónenme, y pasen muy buena noche. Espero que estén muy bien. Les mando un abrazo. No se olviden darle like al video, suscribirse al canal y estar súper atentos al dashboard de AlphaShares para ver cuándo pagan esos dividendos. La última cosa rápida. Métanse en el Discord. Hay una cantidad de actividades de integración, como de motivación al equipo, de promocionar, para ayudar a tener una mayor interacción de los usuarios con el equipo de Discord. Hay una cantidad de cosas que pueden ser interesantes. Hay otras que son, pues, que a mí no me matan, pero bueno, cada uno mueve su proyecto como quiera. Y el token de más de Momentum seguramente va a estallar y va a irse mucho más arriba. Lo que tienen que terminar de hacer es, hay mucha gente vendiendo por la duda que tiene el BUSD, es lo que creo yo, pero mientras que siga habiendo un potencial muy grande de el Bitcoin que suba, no solamente a 44.000 donde estamos ahorita, que venimos de 26.000 de hace 2 meses y de 36.000 a final del mes pasado a 44. Mucha gente está esperando que llegue a los 200.000, a los 150.000, o incluso llegue hasta el $1.000.000. Nos vemos en la próxima. Esta es una gran oportunidad de inversión. A mí me gusta mucho, y como vieron, tengo mis 3 NFTs que están generándome unos dividendos bien llamativos. Buenas noches, que estén muy bien. Chao.